¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión abierta mexicana que se ocupa exclusivamente de los temas del Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, lo que es ahora el Congreso de la Ciudad de México y los congresos locales. ¿Qué le parece si vamos a la información? Y esta semana, en la 64 legislatura del Congreso, en el Senado y en la Cámara de Diputados, se retomaron las comparecencias por la glosa del sexto y último informe del presidente Enrique Peña Nieto. Estuvo el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, el tema evidentemente el TLC, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Cotwell, con los titulares de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex, tema sin duda, reforma energética. Y por último estuvo Luis Videgaray, el secretario de Relaciones Exteriores, que además de la relación de México con el mundo se centró fundamentalmente en la parte, sin duda, en la parte comercial. ¿Por qué? Pues porque se concluyó ya la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que ahora tiene nuevo nombre. Veamos. El nuevo acuerdo comercial México-Estados Unidos-Canadá le da tranquilidad a la economía mexicana, pero no es suficiente. Así lo reconoció ante senadores el canciller Luis Videgaray. Persisten con el gobierno de Estados Unidos diferencias importantes, diferencias algunas que son irreconciliables. Pero insisto, México hoy tiene la certeza de que actuando como país soberano, apegado a los principios que marca nuestra Constitución, y con certeza sobre nuestros objetivos y límites, siempre el interés de México saldrá avante. Fue una comparecencia en la que también hubo reproches del pasado. Uno de los episodios más penosos de la política exterior mexicana, al invitar a un candidato presidencial, en el caso de Donald Trump, que se dedicó a insultar y a denigrar a los mexicanos en plena hoja de su campaña. Asumo mi responsabilidad plenamente con respecto a aquella visita de agosto del 2016. Dicho lo anterior, hay que reconocer que el haber establecido una relación con el presidente, quien a la postre resultó ser el presidente de los Estados Unidos, y con su equipo de trabajo, generó condiciones de interlocución, y eso nos impidió que se materializaran muchas de las amenazas, particularmente en política comercial de inversiones sobre México y sobre los mexicanos. A lo largo de más de 3 horas, Videgaray respondió cuestionamientos de todos los grupos parlamentarios. No puedo dejar de mencionar lo que el nuevo tratado implica para nuestras relaciones potenciales con China. El nuevo texto negociado no limita en lo absoluto que México celebre acuerdos comerciales con algún otro país. En primer lugar, no existe disposición alguna que genere una limitación, ni con China, ni con ninguna otra economía. Al final, Luis Videgaray pidió apoyo para los diplomáticos mexicanos que en diversas partes del mundo velan por los intereses nacionales. Uno de los temas de la agenda pública en nuestro país en los últimos tiempos ha sido el tema de la despenalización de las drogas como una herramienta para tratar de disminuir los niveles de violencia que se dan en el país por el trasiego y por el cultivo y generación de estupefacientes, pero pues también para controlar, para reducir lo que son las grandes ganancias de los grupos criminales aquí en nuestro país. Y la novedad fue que primero desde el Ejército Mexicano, el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, planteó como una opción el regular, el legalizar el cultivo de la amapola, de la cual se extrae la goma de opio y se generan heroínas y otras drogas. Y pues esto ya se concretó en una iniciativa de ley precisamente por parte de Manuel Añorbe, legislador por Guerrero, que ya hizo en papel en blanco y negro la iniciativa para regularizar, para despenalizar el cultivo de la amapola, de la cual surge la goma de opio. Veamos. El senador del PRI, Manuel Añorbe, presentó ante el Pleno del Senado de la República una iniciativa para legalizar y reglamentar el cultivo de la amapola para uso medicinal y terapéutico. Con esta iniciativa se busca impulsar el desarrollo de medicamentos derivados de la amapola para cubrir la demanda nacional de estos paliativos y al mismo tiempo proteger a los campesinos y productores agrícolas que actualmente tienen en el cultivo de la amapola su sustento y el de sus familias. Este es el tiempo de vivir en los hechos del siglo XXI y romper inercias que detienen el desarrollo y la realidad de nuestro país. El legislador alertó que muchos campesinos se han convertido en esclavos de criminales, que los obligan a cultivar de manera ilícita esta planta.
Hoy podemos convertir una situación penosa para muchos campesinos en una oportunidad de desarrollo económico para esas comunidades. Podemos establecer una vía legal para producir la goma de opio que se extrae de la amapola, ofreciendo a los agricultores seguridad para ellos y sus familias, así como ingresos más estables y 100% lícitos. La iniciativa se turnó a las comisiones de Salud y Estudios Legislativos para su análisis y posible aprobación. Bueno, las cosas están cambiando sin duda a partir de este Congreso mayoritario del Movimiento de Regeneración Nacional de Andrés Manuel López Obrador, tanto en diputados como en senadores. Ayer precisamente la diputada Rocío Barrera de Morena presentó una iniciativa que ya se fue a comisiones, se aprobó que se vaya a comisiones, en la cual se establece una nueva facultad para el presidente de la República, la creación de distintas comisiones especiales, intersecretariales o con distintos objetivos, simple y llanamente por decreto. Que esta reforma permitirá que la autoridad constitucional del presidente de la República pueda ejercerse en un marco de respeto, coordinación y colaboración de poderes, para lograr la eficiencia de elevadas finalidades democráticas, como el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y la rendición de cuentas. Concluyo esta intervención señalando que a Nación vamos a materializar la promesa del presidente electo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, de resolver uno de los capítulos más dolorosos que ha vivido el país desde el 68 y lo ocurrido en el estado de Guerrero en el año 2014, de los 43 maestros normalistas desaparecidos. No quedará impune. Y aquí Desde las Cámaras le hemos hablado de los trabajos de la Conferencia de Congresos Locales, la Conferencia Permanente de Congresos Locales, que es la COPECOL. Ahora, pues le vamos a presentar algunas de las iniciativas que a nivel local y regional están impulsando los legisladores, los diputados locales en distintos ámbitos. Veamos. Para nosotros es muy importante ahorita en el estado de Quintana Roo detonar lo que es el turismo cultural como una oferta más que se daría a la gente que hoy visita Quintana Roo y que no solamente Quintana Roo lo vean como un destino de sol y playa. Tenemos mucha riqueza cultural como es la zona maya, en la cual que se encuentra en el norte, cuyos vestigios se encuentran en el norte y sur del estado y son los que ahora promovemos. Traemos una agenda en la cual se promovió la semana pasada para que tanto la Secretaría de Turismo como la Secretaría de Cultura trabajen de la mano y puedan detonar el turismo cultural y remozar toda la cultura que traemos en los diferentes poblados de la zona maya de Quintana Roo. Estamos promulgando porque la frontera, como bien lo dijo y bien lo reconoció nuestro presidente electo Andrés Manuel López Obrador, necesita de condiciones muy específicas para el desarrollo sustancial de la frontera. Vamos por el 8% mencionado durante la campaña, que ese 8% en el IVA repercutiría obviamente en una mayor competitividad para la zona fronteriza. Por el otro lado, estaremos impulsando las zonas francas fronterizas, que también esto nos facilita el flujo comercial de mercancías en la zona. Vamos también a impulsar el comercio de manera tácita en la eliminación de trámites burocráticos o gubernamentales para que obviamente todos los pequeños y medianos negocios de la entidad tengan una mucho mayor facilidad y factibilidad de apertura. Y es el momento de ir con la entrevista de mi compañero periodista Víctor Sánchez Baños. Se necesita también un reordenamiento, como tu experiencia que tienes como ministra de la Corte, un reordenamiento jurídico. ¿Para qué? Para que todas las políticas del presidente electo, ya siendo presidente en funciones, Andrés Manuel López Obrador, puedan cristalizarse. ¿Cuáles son fundamentales? Mira, hay varias leyes que estamos viendo. Por ejemplo, hay una iniciativa del plan de austeridad, sí. Con plan de austeridad. Hay otra iniciativa Hay una iniciativa de un senador de la creación de la Gendarmería Nacional. Hay varias iniciativas en materia de salud. Yo voy a presentar una también. Y en fin, tenemos que tener un andamiaje jurídico y un marco jurídico lo suficientemente sólido para poder realmente
que las políticas públicas que el gobierno entrante va a implementar sean realmente eficientes, eficaces y tengan resultados concretos. Gracias, Víctor. Y llegó el momento de ir con nuestra compañera analista, especialista en temas económicos y financieros, Alicia Salgado. Alicia. Hola muchachos, ¿cómo están? Fíjense que hay un par de iniciativas que se presentaron, la última el jueves último de septiembre, el 29, y otra el 2 de octubre, o sea, realmente ni siquiera una semana de diferencia, una en la Cámara de Senadores, otra en la Cámara de Diputados, y lo que llama la atención es que sea el mismo partido y además coordinadores relevantes o personajes políticos relevantes los que impulsen ambas iniciativas. Curiosamente se llaman similares. Son iniciativas para propiciar la creación del Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y ambas buscan abrogar la ley que creó a la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Y cambiar una coordinación por un instituto, bajo qué condiciones está. Bueno, la primera iniciativa justamente la impulsa Xóchitl Gálvez del PAN y le está copatrocinando, o sea, detrás de ella, nada menos que Monreal, el coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Senadores. Y por el otro lado, en la Cámara de Diputados, el que pone esta iniciativa el 2 de octubre, justamente, y poquito después, vamos, de este gran festejo que acaparó todas las miradas por el 50 aniversario del 68, inmediatamente después se subió a tribuna, pues ya no había tal foro, ya se habían ido hasta los invitados, y ahí Zoe Robledo la presenta. Ahora, tienen matices distintos, pero ambas coinciden en la necesidad de propiciar los sistemas de consulta para todo en los pueblos indígenas. Y como usted sabe, lo mismo podemos encontrar un pueblo indígena en Milpa Alta o a lo mejor en la zona de Álvaro Obregón, que muy probablemente en todas las zonas donde hay desarrollo de infraestructura energética o donde hay desarrollo de infraestructura carretera, o evidentemente tendrían que hacer una gran consulta a lo largo de la construcción del Tren Maya. Pero no solamente eso propician, sino que dices, es válido, se tiene que consultar a los pueblos indígenas, eso ya está en la ley. El problema es que generalmente esas consultas son manejadas por actores políticos que lo que buscan es chantaje efectivo y monetario, están detrás a veces de la industria del plantón y de la marcha, y lo que hacen es cobrar muy caro los derechos de paso de la infraestructura vital para el país. Esto ha prendido las alertas en el sistema privado mexicano y no porque sí. Luego tenemos otra parte que es un viso preocupante. Ya la ley de telecomunicaciones permite y fomenta que los grupos indígenas sean permisionarios de la radio y la televisión, que puedan acceder a derechos específicos, además ni siquiera pagan por el derecho del uso del espectro en comunidades indígenas. Bueno, pues ahora se busca ampliar esa participación, no nada más como permisionarios, sino que tengan derecho a acceder a medios en radio y televisión comerciales. Esa parte no entiendo por qué se da o cómo se da. Y al rato, y no quieren legislar sobre el Internet, a pesar de que ahí se manejan todos los medios. Es como un doble sentido, ¿no creen ustedes? Yo simplemente pongo el tema bajo la lupa desde las cámaras, porque evidentemente sí genera preocupación. Y estamos aquí ya en el Senado de la República grabando con el staff de Desde las Cámaras, con el coordinador de los senadores panistas, Damián Cepeda. ¿Qué tal, Damián? Hola, ¿qué tal? Con mucho gusto en saludarte. Buenas a ti y a todos tardes. Los que están viendo en sus casas. Damián, pues eres el coordinador del Partido Acción Nacional. Iniciaron una legislatura polémica en donde tienen a Morena como una mayoría en ambas cámaras, en el Senado y en diputados. Iniciaron con un recorte al presupuesto de la Cámara de Senadores dentro del plan de austeridad de la plataforma de Morena. Platícanos un poco sobre este plan de austeridad. ¿Ustedes estuvieron de acuerdo? ¿Cómo lo asimilaron? ¿Cómo lo negociaron? Con mucho gusto. Mira, primero sí es una nueva realidad. O sea, hubo un voto muy contundente. Claro que hay que respetar y hay que adecuarse a esta nueva realidad. La gente le dio la posición de mayoría a Morena
y a sus aliados, y a nosotros nos ubicó como la primera fuerza política de oposición en México. Nosotros creemos, yo creo en lo personal, que el PAN tiene que asumir ese rol. O sea, un país para salir adelante en una democracia necesita una oposición fuerte para que le sea útil a México. Entonces creo que el PAN la tiene que ser una oposición con carácter, con firmeza, con valor, que no se acomode, que no le dé miedo levantar la voz, que no busque prebendas, sino que busque verdaderamente impulsar. ¿Vas a cambiar un poco al PAN? Porque yo he sido diputada federal cuando el PAN era oposición. Pues mira, y no fungían como mucha oposición. Depende qué PAN. A ver, déjame precisamente hablar de ello. El PAN tiene 79 años de historia. Tenemos 72 años teniendo participación parlamentaria. Y a lo largo de toda esa historia hemos tenido siempre colaboración para poder transformar las instituciones. Fuimos gobierno y fuimos responsables. Y como oposición hemos sido oposición, pero responsable. Ejemplo, Pacto por México. Mucha gente dice, oye, tal tema, claro que lo apoyamos. Y me lo vuelves a poner y lo volvemos a votar. Reforma educativa, pues sí, a favor de la educación de calidad. Reforma político-electoral, lucha de años del PAN. Reforma financiera, reforma energética, y así me puedo ir, porque eran correctas. Pero en aquello que es incorrecto, el PAN tiene que ser oposición, y sí pasa por aceptar, por ejemplo, que en la etapa que entiendo que te tocó a ti, existió una parte de PRIAN, y por eso perdimos. A mí me tocó en esta última legislatura, con el presidente Peña Nieto como presidente, los panistas no fungieron como una oposición. Déjame ponerte un ejemplo positivo y uno negativo. Sí lo fuimos para evitar que impusieran al fiscal carnal. Tú recordarás incluso hasta la toma de tribuna. Bueno, no lo fuimos cuando legisladores de un estado o de algunos, en acuerdo con el PRI, se ponían de acuerdo para rompernos la resistencia, el quórum, o darle los votos para que se aprobara la Ley de Seguridad Interior. Ese es el PRIAN, y eso hay que acabar con él. Nos hizo mucho daño en el PAN, precisamente esos pactos por debajo de la mesa. Creo que la ciudadanía dijo, pues entonces no eres cambio. Esos pactos por debajo de la mesa, el Pacto por México. Hay que superarlo, fue arriba de la mesa. No fue un pacto por debajo de la mesa, pero irrumpió funciones de los poderes. No lo creo. Le quitó funciones al Poder Legislativo. No lo comparto. Porque ya no se negoció en las cámaras ninguna reforma. Déjame decirte por qué. El presidente de la República, el Poder Ejecutivo, tiene facultad para mandar iniciativas de ley. Eso existe hoy, y toda la vida ha existido. Y las puede armar como él mejor quiera, con foros, con consultas, con acuerdos, pero al momento que manda su iniciativa cumple con su función constitucional. Después el Poder Legislativo hace el análisis. Yo fui legislador en esa etapa, miembro de la Comisión de Puntos Constitucionales, presidente de la Comisión de Hacienda, secretario de la Comisión de Presupuesto. Y me tocó arrastrar el lápiz en los temas, y te puedo decir que votamos a conciencia. Yo te digo ahorita, ¿son perfectibles esas reformas? Sí, pero ¿fueron positivas? Claro que sí. Ahora, de que hubo un desdibujamiento a raíz de ello, del PAN como oposición, también es cierto y hay que aceptarlo. Hoy lo que el PAN tiene que hacer, a mi juicio, es aceptar el rol que tiene de oposición y ser una oposición firme. Si el PAN corre a acomodarse ante el nuevo gobierno, le va a dejar de ser útil a México. México requiere de contraste de ideas, requiere de voces distintas para que se escuchen argumentos y al final se tome la mejor decisión. Y la mayoría que hoy tiene Morena, que en su momento peleaba por los derechos de la minoría, creo que haría muy bien respetando a quienes son hoy minoría. Así es. Y en este plan de austeridad, en estos recortes, ¿qué papel jugó el PAN? A favor, siempre. Nosotros desde la pasada legislatura presentamos un programa de recorte, todo lo que sea eliminar gastos de lujo superfluos, adelante, seguro gastos médicos mayores, celulares, viáticos, las plazas duplicadas, todo. El único límite que le ponemos es que no se debilite la capacidad institucional de los poderes. ¿Qué es esto? Un poder legislativo tiene una función, aprobar leyes, ser contrapeso, hacer nombramientos. El poder judicial tiene la de impartir justicia, tiene a su cargo la constitucionalidad, el control de la constitucionalidad. Es muy característico de un régimen autoritario, como Venezuela, por ejemplo, que con el discurso de la austeridad lo que llegan es a tratar de eliminar a los contrapesos. Y tratan de desaparecer o debilitar al poder legislativo y el poder judicial. ¿No? Exacto. Entonces, yo te diría que con ese límite, todo a favor, salvo que se debilite las capacidades institucionales. Por ejemplo, anda el rumor, vamos a ver si se concreta, de que quieren separarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y quieren hacer un tribunal de constitucionalidad. Eso sería debilitar al Poder Judicial, porque ahora con la mayoría que tiene Morena nombrarían a puros ministros a modo y entonces pues pudieran hacer lo que quieran en el país. Eso es malo. ¿Y ustedes se van a oponer a eso? Por supuesto, si se les ocurre hacer eso, por supuesto, pero primero vamos a tratar de convencer de que no lo hagan.
Hace unas semanas la senadora Olga Sánchez Cordero presentó una iniciativa para por fin crear la Fiscalía General Autónoma, un tema que es una asignatura pendiente, se quedó pendiente en la legislatura pasada y pues hoy por hoy tenemos una procuraduría coja. ¿Cómo van a aprobar esa ley o le van a hacer modificaciones? Coincidimos en que se requiere una Fiscalía General Autónoma Independiente, pero no presentaron eso, Morena. O sea, lo que presentaron es una ley secundaria, quedarse con la ley actual que existe, una ley secundaria que sí fortalece las figuras. Pero lo que se necesita es una reforma constitucional para garantizar verdaderamente que sea autónoma, independiente y apartidista. Ya se los hemos comentado, nosotros no creemos que con ley secundaria quede, es un buen paso, pero lo que se necesita es que no exista fiscal carnal y el problema es que Andrés Manuel López Obrador en este momento está repitiendo la dosis del presidente actual, está proponiendo a 3 perfiles posibles que han sido o sus empleados subordinados o que tienen relación directa con él. Han estado en el gobierno de Morena. ¿Quiénes son esos perfiles? Bueno, Batis, que es el más perfilado, pues fue su procurador y los demás tienen relación directa con asesores o con personas cercanas a él. Entonces, no es correcto. Sin duda alguna ellos ganaron por un mensaje de cambio. La gente está esperando un cambio. Si llegan y hacen lo mismo, pues va a haber una decepción en el país. ¿Nosotros qué decimos? A ver, ganaron, lo respetamos. Nosotros quisimos hacer la opción de cambio, la gente no nos creyó o no nos consideró y nos dieron el rol de oposición. Pues vamos a estar pugnando porque verdaderamente existe ese cambio en México. Y hoy, desgraciadamente, lo que encontramos, siempre no, fiscal general autónomo, mejor no. ¿Qué te parece si mejor ponemos un fiscal carnal? La gasolina siempre no la vamos a bajar, se va a quedar igual, ya no va a subir. No, espérame, tú le prometiste al pueblo de México que le ibas a bajar. Y de hecho sale tu secretaria de Energía Futura diciendo en un video que iban a eliminar los impuestos y ahora resulta que no. O sea, creo que sí tienen que cumplir, pues, porque si no, pues engañaron a los mexicanos. Ustedes en el Senado, los panistas, tenían la presidencia de la Comisión de Justicia, una comisión muy importante, ya que ahí se ratifican varios de los cargos que vienen en este periodo ordinario. ¿O la van a mantener? No. En este momento la propuesta que tienen en la mesa el grupo mayoritario es que ellos conservan la Comisión de Justicia. Otros temas, 2 temas importantes, el tema de la reforma educativa y el tema del aeropuerto. Es el nuevo gobierno que toma protesta el 1 de diciembre, los van a llevar a consulta pública, un tema que ha sido criticado porque los ciudadanos no conocemos esos temas que vienen siendo temas muy técnicos. ¿Cómo van a participar ustedes para que la reforma educativa se mantenga o se le hagan los cambios que requiera el país y el aeropuerto, que es un tema también tan importante para el destino del país? Primero, nosotros estuvimos a favor de la reforma educativa, lo hicimos de buena fe, por supuesto que es perfectible, pero creemos que fue un paso positivo. El corazón es pues, la evaluación y la capacitación de los maestros. No puedes mejorar algo que no evalúas, ¿cómo vas a saber qué tienes que mejorar? Entonces, esta negativa a una evaluación así genérica nos parece pues, muy preocupante y negativa. Se dice que es punitiva, pues tienen 3 oportunidades. Te evalúo, no pasaste, te capacito. Te evalúo otra vez, no pasaste, te capacito. Te evalúo otra vez, no pasaste, no te corro, sino que te muevo a un área administrativa. El tema de la consulta del aeropuerto, pues mira, es un tema que pues, pareciera que ya lo tienen decidido. Y bueno, pues hay mucho en redes sociales este tema de, bueno, pues consultemos esto otro, consultemos esto otro. Pero la incongruencia es, ¿por qué otros proyectos que está poniendo, que parece estar muy decidido, no los pone a consulta? Para hacer una consulta popular verdadera en México, el artículo 35 constitucional te dice cómo es. La tiene que organizar el INE, la Corte tiene que decir que es constitucional, ¿no? Tiene que haber una elección. Que no hay elecciones hasta que vengan las intermedias en 3 años. Entonces, pudiéramos cambiar y hacerlo antes, pero digamos, tiene que haber formalidades, pues nada de que el otro día fue a Bajar Sur y creo que dijo, voy a hacer una encuesta y con eso voy a decir no sé qué. Gobernar es tomar decisiones basadas en información técnica, pensando en lo que sea mejor para los ciudadanos. Damián, pues se acabó el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Aquí en Desde las Cámaras le vamos a dar seguimiento a todos los temas, a todas las reformas, iniciativas, decretos y todo lo que va a pasar en esta legislatura. Gracias por estar con nosotros. No se pierda, próximo jueves, 11:30 de la noche, Desde las Cámaras, el único programa que pone bajo la lupa el quehacer legislativo.